Sitios arqueológicos sagrados, protección del patrimonio arqueológico. Teníamos un grupo de arqueólogos que trabajaban y, bueno, no será nada separado, sino que tiene que ver con el programa. Hace parte del programa de las implicaciones, de la representación, de la configuración, de los esfuerzos de conservación en las comunidades y para los aspectos ceremoniales y sagrados. Y el aspecto narrativo-cultural hace parte del paisaje global. Es esto una parte, pero de la globalidad de todo lo que hacemos. Como lo mencioné antes y como otros lo han dicho, tratamos de renovar InState. InState está operacional, está en plena operación. Luego con Cicada tienen una cierta relación y preponderancia. Debemos considerar nuestros ejes de trabajo, nuestros ejes. Vamos a mantener esos ejes en Seattle. Vamos a tratar de configurarlos de otra manera. En cuanto a Cicada aplicando sus proyectos y programas en América, es algo que estamos discutiendo. Si debemos concentrarnos más concretamente sobre los conflictos relacionados con el extractivismo, iniciativas de defensa del medio ambiente a base comunitaria. Esta es otra alternativa en el aspecto concepcional del proyecto, una manera de presentar. Para salvar de tiempo, no voy a entrar en los detalles, sino voy a hablar de manera más general. En esta reunión hay varias personas que han trabajado en programas, de manera que no voy a ir en los detalles. Tenemos nuevos asociados en las Américas, los que hacen parte ya de este programa, y algunos que van a renovar probablemente su membresía. Agencias de financiamiento para conseguir subvenciones, para mantener la creación e implantación de programas científicos, conseguir financiamiento para la infraestructura, para la investigación, investigación de ejes temáticos, varios proyectos que son activos, en plena elaboración y que serán desarrollados o ampliados, financiados por otras fuentes. En la actualidad y en el futuro tenemos que continuar con los proyectos. Nos comprometemos en la aplicación de esos proyectos y programas y buscar otros recursos económicos, subvenciones, es nuestro desafío. Financiamiento complementario para mantener otras formas de financiamiento, buscar financiamiento para apoyar nuestros proyectos. Por ejemplo, el financiamiento en especies. Bueno, podríamos debatir este punto, pero bueno, vamos a pasar de largo. Como proyectos renovados, podemos ver cuáles son los más adecuados. Cicada, por ejemplo, tiene proyectos en InState. Esto puede aparecer muy bien, pero hay que ver en el detalle. Luego de haber producido algo interesante, en relación al dinero que se utiliza, por ejemplo, proveniente de los que contribuyen, es decir, el ciudadano que paga sus impuestos y cuyos impuestos en parte pueden ir a financiar estos programas. Cada eje tiene una relación con un proyecto y esos proyectos tienen que ser financiados. No son financiados directamente como proyectos de investigación, sino a través de nuestra infraestructura de equipo. Es algo que se hace en Cicada y que va a apoyar un programa que tiene su propia red y que tiene, por ejemplo, una identificación, su propia red de trabajo.
Les he pedido comentarios sobre proyectos. Bueno, aquí están los proyectos. Aquí está lo que se integra en la concepción de la agencia de financiamiento. Debemos tener en cuenta, cuando hablamos de proyectos, del financiamiento, que es importante, si no, no vamos a ninguna parte. Veo 11:13 aquí. He tomado, 7 minutos y 30 segundos. Bueno, tenemos el financiamiento operacional. Aquí tenemos lo máximo que podemos obtener en el financiamiento. Este programa nos da el máximo que hemos conseguido, $1.000 por año. Cuando ustedes incluyen otros montos procedentes de otros sectores, podríamos agregar a nuestra solicitud, porque somos un equipo interregional y vamos a encontrar la manera de buscar lo máximo en cuanto a subvenciones se refiere. Aquí en nuestra oficina de búsqueda de subvenciones, el equipo de salud. Esto se está desarrollando y tenemos un informe de etapa que vamos a hacerlo conocer, donde se detallan los aspectos que se han realizado hasta ahora y el valor agregado, cuáles son las dificultades. Y bueno, tratamos siempre de mejorar los programas, los proyectos, más allá de lo que puede hacer nuestro equipo a nivel internacional. Pienso que creo que hemos tenido un buen resultado en todas las categorías y es todo lo que quería decir en cuanto al financiamiento de la organización y lo que se está realizando en cuanto a programas y proyectos. Es todo el tiempo que tenemos para la discusión o plantear preguntas. Lo que aparece se llama una pantalla conforme. No es una pantalla confort, es una pantalla monitor que produce este documento Angloas. Creo que vamos a tener color verde y amarillo en el periodo de discusión. Vamos a poner el amarillo y el verde para que vean el contenido. Tenemos 10 minutos entonces. Me pregunto si ustedes tienen preguntas sobre el asunto estratégico para ver si deberíamos presentar el departamento americano de sequedad para nuestra aplicación o si tendría un valor más de concentración en relación a la extracción y respuestas comunitarias frente a ese programa y contexto conceptual. Creo que todo depende de cómo definimos la extracción o el extractivismo. Yo no creo que sea solo una cuestión de minas. Cuando veo nuestros asociados indígenas en las Américas, nuestros compromisos actuales son las minas, la hidroelectricidad y la forestería. Son los campos de acción y nuestra preocupación. Luego podemos ver algo de la conservación, las zonas protegidas y las exclusiones, las tierras para los parques. Una otra forma de extracción, por ejemplo, los parques creados por el Estado. Si tomamos la imagen global y específicamente tenemos estos aspectos que considerar. Si precisamos, podemos ver que la teoría es mucho más estrecha. En cuanto al trabajo de sequedad, claro, hay una manera de abordar la cuestión.
para mostrar que no estamos desdoblando el trabajo, que no estamos duplicando el trabajo. Podríamos equivocarnos a veces sobre la percepción de estos programas, indicando que hay un desdoblamiento, pero no creo que sea el caso. SECADA y STED van a solicitar, van a presentar la misma manera de abordar estratégicamente el problema. No son dos grupos concurrentes o que están en competencia. Conceptualmente había que ser prudente en la cuestión de elaboración de proyectos para decir qué es, para saber qué vamos a financiar en SECADA y qué vamos a financiar en el otro grupo. Habría que concentrarse y quizá ir por temas. Sería mucho más fácil para hacer una solicitud. En cuanto al presupuesto que será destinado a cierto proyecto, será mucho más claro ir proyecto por proyecto, porque si no habrá una especie de concurso de duplicación de esfuerzos y trabajo. Habría que ver cómo esto sería considerado por la agencia. Pienso que es algo más estratégico, una opción estratégica más que sustancial. Colin, me pregunto si no habrá una manera racional de ver la componente arqueológica en el programa original y ver cuáles son los desafíos en cuanto a la destrucción de recursos arqueológicos. En la reunión con Silvia hablábamos de los proyectos de la antología, la relación con la gente. Son cosas que encontramos en las zonas urbanas en América del Norte. Si usted busca a alguien, puedo darles una ayuda. Si buscan a alguien para trabajar en ese campo, estoy dispuesto a colaborar. Para separarlos en dos ejes, es difícil, sí. Es interesante de verlo como haciendo parte de del todo, integrado, de una manera integrado. Pero de manera práctica quizá habría que separarlos. No hay que perder ese elemento. Por ejemplo, el elemento antropológico es un asunto estratégico de los arqueólogos que han comenzado a trabajar con nosotros y que no van a continuar en la misma vena. Si tenemos arqueólogos en el equipo, vamos a ver cómo podemos organizarnos. Bueno, vamos a primero tratar de atraer los arqueólogos para trabajar en protección de territorios, por ejemplo. Yo diría más bien, es un argumento estratégico si usted quiere que sea diferenciado de otros ejes. La manera de distinguirse es, claro, definir claramente lo que es inclusivo, lo que no es en el plano conceptual, lo que corresponde mejor. Yo sé que no es fácil, pero bueno, hay que hacer algo, hay que distinguir, hay que diferenciar. Yo debería consultar a los asociados para poner el acento o subrayar algunos aspectos que son más apropiados y más prácticos. Hay otras preguntas sobre otros aspectos de este ejercicio que estamos realizando. Bueno, una nota final de nuestros asociados indígenas, nuestros consejos comunitarios, de organismos regionales que pueden naturalmente apoyarnos en los ejes, en los trabajos de los ejes, en ISTED
y que tendremos probablemente correspondencia para confirmar que ustedes hacen parte de Sequeda y que tienen solicitudes en pleno procesamiento para un financiamiento. Pero habrá que tener una carta separada para cada concurso, para cada ocasión, para cada oportunidad. Vamos a hacer circular entonces una carta modelo que podría ser modificada para adaptarla según los requerimientos de cada grupo, según vuestras propias perspectivas, requerimientos y necesidades. Es eso, en realidad. 51-50, eso quiere decir. Gracias. What an exercise. Era un buen ejercicio. Seguimos. John va a hablar aquí en cuanto a programas de Cannes. Inaudible. Señores, buenos días, señoras, a todos. Yo soy John Delavier, soy codirector del Instituto Canopy Conservation, Canopy Institucional Conservación. No hay renovación prevista, tenemos 5 años de trabajo todavía en África Oriental, en el sur de Kenia, en el norte de Tanzania, una zona muy rica, donde hay mucha fauna, donde hay muchos animales. Esa fauna se encuentra en territorios de pastoreo, donde hay muchas ovejas y los masái están ahí, viven ahí, trabajan ahí, están en los parques nacionales, áreas protegidas. El proyecto, el proyecto de conservación se realiza en este lugar con todas las circunstancias positivas y negativas, experiencias que tienen lugar desde hace más o menos 20 años. Tratan de trabajar en un sistema de conservación de tierras, de parques, frente a los extractivistas en zonas protegidas para tratar de evitar su presencia. Aquí tenemos un resumen de los actores implicados, una gran variedad, diversidad de asociados universitarios que trabajan con nosotros. Tenemos un buen equipo de africanos universitarios que están en las universidades de Canadá y en África y que hacen parte de nuestro equipo de trabajo. Pauline, que es asociada en la investigación en el proyecto y que va a continuar en ese desafío y va a tener una presentación. Y hay otros que también están implicados y que están llevando adelante el desafío. Colin, que hace parte del equipo también, desde el punto de vista teórico y temático. Estamos interrelacionados con un ONG de conservación, African Conservation Center, presidido por De Boston, que es muy conocido en África y es iniciador de proyectos de conservación comunitarios.
desde los finales de 1960, es un asociado importante. Tenemos también nuestro equipo, asociados y un conjunto de militantes, ONGs que trabajan en las tierras, gente con mucha experiencia, que tienen relaciones con el gobierno y comunidades sobre la cuestión de el derecho a la propiedad de la tierra. En McGill hay gente que ha trabajado con esa gente desde hace más o menos 20 años. Es con ellos que tratamos de construir programas para tener un programa asociativo financiado por EAC y Short que meterían a otras personas, tratarían de contratar a otra gente que trabaja en el campo de la conservación. Es complejo, claro, es una asociación compleja y tratamos de mantener todo esto de manera bastante clara. Aquí muestra los sitios en los que trabajamos. Aquí están los sitios, comunidades importantes. De un lado, parques, Goró, Mazamarán y otros. Yo quisiera solamente darles algunos comentarios sobre cada uno de los sitios que implican a la gente que trata de comprometerse en cuanto a cuestiones serias sobre sus derechos territoriales de conservación, que son utilizados como disculpas para acapararse de tierras de los indígenas, aunque son los mejores conservadores de la fauna y de la flora en la comunidad. Un grupo de dirigentes trata de acapararse de los beneficios y hay conflictos en la manera de vida, en la agricultura, en los sectores tradicionales y que tienen grandes centros de protección de los animales y los bosques, claro. A nivel de su experiencia, yo dije que habían experiencias importantes y que nos interesan esas experiencias. Vemos en el sitio en Leondo, en el norte de Tanzania, es ahí donde el gobierno hace años que ha expulsado a los Mosai que habitaban en esta región para tratar de crear parques nacionales. En Oengo dieron el territorio a privados, evitando la caza y la pesca de los habitantes de la región. Los Masai han sido empujados a reductos muy pequeños y han creado fricciones, confrontaciones, evitando que los Masai puedan desarrollarse en los últimos años. Nuestra corporación ha tratado de ayudar. Esto se ha convertido en un problema internacional porque los Masai han resistido y resisten todavía, evitando que se acaparen de las tierras y que sean pasadas al sector privado. Tenemos un estudiante de la maestría que trabaja en esto, en el Recto Valley, al lado de Escarpaman, de una parte más baja de Kenia. Tenemos un sector muy rico por la fauna, por los animales domesticados y las vacas, las ovejas, y que están muy bien integrados a la comunidad en ese territorio. Tienen varias áreas de conservación de la agricultura. Es por eso que la gente ve esto como algo que funciona para ellos por una razón muy particular. En la estación de lluvias, la fauna utiliza ese sector. Cuando el sector viene seco, entonces utiliza las aguas que son recolectadas durante el periodo de lluvias, mejorando la agricultura, mejorando los parques y procurando alimento para los animales que vienen a pastorear en todas las zonas bajas.
son sectores viables para crear programas. Si vemos el sector 4, es Quipia, es muy especial la región de Quipia, un sector donde tenemos rocas comerciales que son transformados en sectores de conservación. Han encontrado que el turismo, el ecoturismo, era más viable en esta zona y que los animales podrían también compartir ciertos sectores de la fauna y de los llanos donde pueden alimentarse. Hay más fauna. Es interesante porque también aquí hay parques, zonas donde existen parques, y hay una dinámica de interacción entre los territorios de pastoreo, de conservación y luego de ecoturismo. Y también hay gente que viene a invertir. Llegan los que quieren invertir, crear, por ejemplo, estructura con ayuda de la comunidad, estructura para el ecoturismo, para la utilización de esos productos. En el norte tenemos diferentes áreas de conservación. Para nosotros es importante que ese tipo de conservación, ese tipo de iniciativas continúa, debe ser patrocinado, debe ser apoyado. Y es un sector que puede procurar recursos a la comunidad. En vez de quitarles sus pocos beneficios, más bien crearles fuentes que les procuren beneficios para subvenir a sus necesidades. Hay inversiones en algún sector donde se trata de poner de lado la iniciativa local. Debe favorizarse, naturalmente, debemos favorecer la iniciativa del sector indígena, de los que viven en la región, frente a los que vienen a invertir. Son comentarios entonces que pueden darles ahora la iniciativa de intervenir. Quisiera dar la palabra a nuestro director de investigación para que continúe hablando de esto rápidamente. Hemos estudiado en nuestras investigaciones 3 sectores: el bienestar, la estrategia de vida y las fuentes con los incitativos y la actitud frente a la fauna, cuáles son naturalmente las posibilidades de combinar con métodos diferentes, cómo podríamos nosotros articular un programa, lo que llamábamos studies, estudios de caso rápido, estudios de caso en profundidad, estudiantes que hacen durante 5 años a nivel de la maestría y de doctorado estudios de caso con todo esto que acabo de indicar, teniendo informaciones como referencia de los pueblos donde los estudiantes están implicados. Y vamos a continuar con estos trabajos de investigación donde en los próximos años, rápidamente, no tenemos mucho nada que dejar el tiempo para las preguntas. Algo importante que quisiera compartir aquí es cómo... Volviendo del terreno en Kenia, voy a hablar un poco de los desafíos. Hay muchos desafíos. Yo creo que es importante hablar y pertinente para la discusión aquí, hablar de los desafíos para tener más proyectos en el futuro. Hacer investigación, colaborando con la sociedad civil, y que no es muy fácil hacer esto porque siempre hay dificultades. A nivel académico tenemos el deseo de especializarnos, ver la cosa de manera específica. En cambio, cuando la sociedad civil, ellos tienen otra perspectiva, otra manera de ver, otros desafíos, otras preocupaciones. Están ligados a la experiencia de vida. No ven ellos como muy pertinente cuando tratamos de hacer la investigación.
Nuestro grupo comunitario de personas como referencia es un grupo testimonio y tendremos diferentes casos que debemos solucionar caso por caso. Por eso tenemos estudio de caso. Casos rápidos. La etnografía es muy cara, pero es una manera de decir. Es un estudio de caso barato, digamos, pero bueno, hay que hacerlo. Es cuestión de investigación. ¿Qué pasa aquí? Es que vamos a estar abiertos, predispuestos a recibir la información, vamos a implicar a la gente cuáles son las preguntas llave para responder a las demandas. ¿Solamente debemos quedarnos en el marco teórico académico o es que vamos a aplicar todo esto a nivel de la comunidad en un periodo determinado? Voy a darles un ejemplo. Un asunto controvertido es la subdivisión de... bueno, hay el marco liberal y el marco ortodoxo, el marco más pedagógico, es que hay una visión de izquierda, una visión marxista, derechista, neoliberal, es que lo neoliberal y marxista pueden ir juntos en cuanto a teoría, en cuanto a política, hay una cuestión de pertinencia. ¿Cuál es la pertinencia de todo esto en los proyectos? ¿Cuál es la versión de todo esto? Podemos tener una visión diferente, pero debemos responder a las necesidades. Debemos ser lógicos, coherentes. Hay la cuestión de la investigación, pero hay la razón de vida. Yes, Peter. Peter. Inaudible para los intérpretes. Community issues. Comunidad, cuestión comunitaria. El último comentario que fue emitido sobre la pertinencia de la investigación sobre la comunidad, cuáles son los intereses de la comunidad. Yo quisiera saber cómo hizo usted para contornar esto cuando compuso con todos estos elementos. Escucho seguido que este trabajo de investigación puede ser interesante, pero no muy pertinente. Puede ser dinámico, pero que no responde a las necesidades. Gente que se hace expulsar de un territorio, ¿qué cartografía podemos presentarles? ¿Cómo es que ustedes han podido trabajar? ¿Cómo se han arreglado con estas situaciones particulares? Bueno, hay experiencias diferentes. El grupo con el que trabajamos, que determina qué hacer con los líderes comunitarios, tratamos de mantenernos en una vía que es la más lógica, la más apropiada, de no salirnos por la tangente, de estar siempre escuchando, de recibir los consejos, ver cuáles son los puntos más serios, más importantes, ver, por ejemplo, quiénes están trabajando con grupos corruptos, que tienen intereses vedados, que no corresponden a los verdaderos intereses sociales, ver cuáles son las políticas que se aplican en el terreno. Nuestros asociados no nos dejan hacer las cosas a mitad, no nos dejan tomar una cosa aquí, picar otra cosa allá. No sé si esto responde a su pregunta. Pienso que hay sectores muy particulares donde interpretan los resultados de una manera u de otra.
tratamos de dar a la comunidad lo que necesita, pero tenemos etapas. Pasamos de una etapa a la otra de manera lógica. Jack, ¿quieres decir algo? En cuanto a subdivisión, en casos de corrupción, nuestros asociados, más que nosotros, lo saben quiénes están corruptos, quiénes no están en la línea correcta para aplicar una buena metodología. Por ejemplo, en la recolección de datos, para tener más impacto sobre las políticas, habrían preguntas que, por ejemplo, no responden realmente a la verdadera preocupación local. En Kenia, por ejemplo, los asociados locales ayudan a definir un cuestionamiento para hacer frente a las dificultades. No vamos a ir a algo vacío, a algo en concreto, a algo que no es importante para los indígenas. No, tiene que ser pertinente. Están con nosotros y pueden trabajar, pueden pedirnos de modificar, podemos intercambiar nuestros puntos de vista, analizar, ver cuáles son los problemas. En cuanto a la corrupción, tomar una actitud. Hay varios problemas que no van a impedirnos a continuar a trabajar. La mayoría de la gente le encanta la subdivisión. Es algo que nos interpela y que ayuda a interpelar a nuestros asociados, a nuestros colaboradores, para poder ir juntos, al unísono, seguir trabajando. Nuestras discusiones son muy buenas. Es una manera de preparar y encuadrar este trabajo a partir de un cuestionamiento lógico. Hay que aplicar, digamos, bemoles. Hay bemoles y esos bemoles deben ser considerados. Debemos ir por la buena pista. Si queremos cambios sociales, debemos responder a la realidad, a los requerimientos, según el requerimiento, el interés, la implicación de los indígenas de la comunidad. ¿De dónde viene todo esto? Yo diría que cuando John hablaba de entidades, en cuanto a, por ejemplo, la cuestión de ir a buscar recursos, ¿cómo podemos trabajar nosotros frente a una situación extractivista? ¿Cómo podemos asegurarnos que vamos a responder realmente a los requerimientos locales con un proyecto? ¿Dónde está la coherencia? ¿A través de los ejes, a través de los sectores, un trabajo sectorial, un trabajo global? Hablamos sobre las prioridades de investigación, la metodología. No es fácil arreglar todo esto, lo sabemos, estamos convencidos de ello. Gracias, John. Jack. Nos hemos pasado de algunos minutos y vamos a continuar. Sin embargo, Peter Brown es el siguiente director del proyecto Economics in Proposal. Gracias a Colin y a todos. Gracias por hablarme de este proyecto. Es un proyecto financiado con 5,5 millones de dólares, contribuciones también de socios que vemos aquí. Y hace 2 años y medio que estamos haciendo el proyecto, entonces tenemos mucho tiempo todavía para continuar a trabajar. Pero claro, a causa del tipo del ciclo de financiación ya hemos utilizado el dinero que tenemos para apoyar a los socios. Estamos ahora empezando la planificación para lo que queda del proyecto. Pero hay un vínculo integral entre este proyecto y los otros proyectos de Secada. Ellos tratan de trabajar sobre los problemas del terreno, lo que tiene que ver con la educación
universitaria. Sobre todo, hay diferentes disciplinas normativas, y hablamos de esto: la economía, la finanza, la ley, la gobernabilidad, la ética occidental. Esto facilita la pérdida de los valores de lo que estamos hablando del proyecto. Entonces, hay mucho daño que esto hace. Es un comentario muy general, pero yo en la universidad siempre preguntaba a la gente: me dicen que esto es bueno, pero ¿bueno para quién y cómo? Entonces, no sé si hemos aprobado el examen. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la naturaleza de la realidad, lo ontológico, y cómo nuestros sistemas de pensamiento pueden hacer un rastreo adecuado de la realidad. La implicación de esto para el bienestar de los seres humanos y el bienestar del mundo, de los otros seres. La ontología es algo muy importante actualmente a nivel antropológico, porque los seres humanos tienen una manera de pensar que tiene un impacto sobre la realidad. Químicamente hay un impacto creado por los pensamientos. Es muy importante entonces tratar de realmente entender la realidad tal como es. Y yo pienso que los académicos han hecho algo muy particular en las disciplinas que yo hablé. Es que ellos ya perdieron de vista la verdadera realidad y piensan que el modelo de la realidad es la realidad. En economía, en finanzas, etcétera, esto es el problema. Vemos aquí una pintura muy interesante, pero es algo problemático. ¿Qué es? Vemos que no hay prueba científica de que esto sucedió así, la creación, ¿lo ven? Pero esto está controlando el pensamiento occidental de manera significativa. Es interesante, podemos ver aquí que si a usted no le gusta este relato, hay muchas cosas que la gente acepta y esto está desapareciendo. Les voy a dar un ejemplo. Aquí, en esta narración, no hay mortalidad, no hay virgen, nadie le va a venir a ayudar, ningún ser del cosmos va a venir a ayudarle. No hay un sistema moral como los 10 mandamientos, ¿no? Aquí. No hay tampoco una especie predilecta, un pueblo predilecto, tampoco. Esto nos permite hacer tabula rasa, empezar de nuevo a partir de punto cero. Ahora, el concepto de los seres humanos que viene del pecado. Caroline Merchant habla del proyecto baconiano, the Baconian Project, lo que quiere decir que estamos trabajando para volver al paraíso, ¿no? Y es la idea principal de la cultura occidental. A partir del siglo XVI, y esto tuvo problemas muy graves en el mundo. Creó muchos problemas filosóficos, etc. Ahora, ¿qué hacemos acerca de la ontología y de la cosmogonía? Ahora, si aceptáramos la idea no de una creación especial, pero de la creación continua, es decir, que el cosmos, el universo, siempre se está haciendo más complejo, porque hay una creación continua. La complejidad incrementa en algunos sitios del universo, por ejemplo, sobre el planeta, la Tierra. Ahora, ¿cuál sería el elemento subyacente aquí? Por ejemplo, para las instituciones, si uno empieza con un relato basado en la evolución, en vez de la tradición judeocristiana. Bueno, desde el punto de vista, pasamos de un relato creacionista y se opta por una historia de coevolución. La idea es de volver a diseñar el modelo de disciplinas a partir de la ontología, que sería muy diferente. Hay diferentes elementos aquí, un concurso mundial quizás. La idea es saber cómo pensamos la realidad. El modelo más conocido es el relato cristiano, judío, etc. Ahora, no sabía yo cómo tipificar algunos elementos del proyecto acerca de la ontología, pero hay también un modelo mecánico
un modelo ontológico que surge de las luces de Europa y de la física newtoniana, de Newton. Se habla de la ontología neoliberal, ¿no? John lo ha dicho, y también hay la ontología coevolucionista, que es la que es más prometedora quizás. En la literatura hay un libro aquí, no es el único que tengo, pero un libro de interés de Luisi, Frank Luisi, que se llama The Systems View of Life, Unified Vision, una visión unificada. Es un libro que utilizo en mi curso universitario para este otoño. Lo voy a utilizar. Globalmente hay un concurso para saber cuál es el relato que escogemos. El relato coevolucionista fue escogido por muchos investigadores. Thomas Berry, por ejemplo, él era un monje cristiano. Y mucha gente dice que esto va a reemplazar a la historia que viene de la Biblia, ¿no? La Génesis. Mary Tucker de Yale University, esa universidad trabajaron mucho al respecto. Y también The Big History Institute de Australia, Macquarie Institute, ellos también trabajan mucho globalmente, pero ellos son casi evangelistas en lo que se refiere a este concepto. Tienen mucho apoyo de Bill Gates y están tratando de hacer que el relato histórico pueda entrar en los cursos educativos para la escuela primaria y secundaria, para que todos puedan tener una narración conjunta del origen. Ahora, mucha gente está contra esto, ¿no? Está contra esta exposición o esta narración, este relato. Mucha gente critica el modelo. La historia grande, la gran historia, el big history, tiene un problema, es que puede ser demasiado grande. Pero ¿acaso se puede entender las cosas de manera intuitiva para entender la creación y los elementos sagrados? Bueno, pero esto está, claro, desafiado. Hay mucha gente que cuestiona esto. Son movimientos muy importantes. Yo pienso que podríamos sacar ventaja en las próximas etapas de poder quizás considerar este relato global y coincidir en algunos aspectos, pero los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen un punto de vista que no está mencionado en el debate relativo al relato de la humanidad, el relato originario. Bueno, ahora, Big Bang to the Anthropocene es el primer curso que yo ofrezco. Y esto viene del Instituto Big History. Quiero que los estudiantes entiendan lo que es el relato cosmológico o cosmogónico, lo que podría impactar las disciplinas que yo mencioné, la economía, la finanza, la gobernabilidad, los elementos éticos y cómo el modelo cambiará las cosas. Y también hay un curso sobre la base de los modelos económicos. La economía neoclásica debería ser reemplazada, por lo menos deberíamos empezar a hacerlo. La economía todavía está naciendo, es una nueva disciplina, hay que entenderlo. Y también tenemos un curso sobre los métodos. Es un curso que los estudiantes van a diseñar ellos mismos para saber qué significaría el poder diseñar de nuevo estos conceptos, estos modelos desde el punto de vista de un elemento ontológico. Es una nueva idea de John Erickson. Él diseñó esto, enseñó estos cursos. Esto fue muy exitoso porque ellos diseñan muchos cursos muy buenos, mejores que los nuestros. Tienen muchas ideas y ellos piensan en muchas cosas de manera nueva, de manera importante. Esto es significativo y fascinante. Y después hay un curso sobre el tema siguiente este año, la política energética. Lo hicimos con algunos alumnos. Es un elemento analítico. Focalizamos sobre el proyecto Energy East Pipeline, proyecto de petrolífero. Y también hubo la investigación de la Universidad Laval. Otras fuentes también de información fueron utilizadas.
los estudiantes tenían que analizar el proyecto de Energy East Pipeline, un proyecto de oleoducto, según 3 puntos de vista, valorar las cosas según la economía neoclásica, como también sería evaluado el proyecto desde el punto de vista ecológico y también según una ontología no occidental. Los estudiantes que optaron por la última opción, en el método ontológico, examinaron la ontología de los indígenas del norte de las Américas. Hubieron 38 estudiantes. Estoy panicando, les voy a decir la verdad, tengo que ser franco, porque esto arrancó demasiado rápido, pero si tuviéramos más recursos, habrían aún más alumnos. He tenido unas semanas muy ocupadas. Hay que empezar a anticipar las cosas para saber cómo esto podría ser más fructífero a partir del trabajo. Hay una emergencia global, mundial, lo saben todos ustedes. Las universidades continúan a poner a contribución mucha gente, están contribuyendo en este fenómeno. No sé si podemos enfrentar el desafío rápidamente, pero hay que hacerlo de todas maneras. Entonces nosotros estamos trabajando con la Universidad de Aquarium University para ampliar el programa y tener programas de terreno en Asia, en India, en China en particular. Y estamos empezando a desarrollar unos cursos, MOOC courses, MOOC, son programas de desarrollo, y queremos colaborar con otras iniciativas y organizaciones. CICADA, Future Earth, Big Hero History Institute, ese instituto ya les hablé de él. Ahora, un objetivo es la deslegitimación de algunas ideas. Muchos problemas que hemos tenido y los hemos debatido aquí surgen de algunos modelos. Vemos aquí qué pasa. La gente habla de que son el pueblo predilecto, ¿no? Escogido por Dios, etc. Y la idea es que ellos tenían que dominar a la naturaleza. Era el objetivo, incluso aplastar a la naturaleza. Era el modelo dañino y que fue exitoso, lastimadamente. Ahora necesitamos una nueva manera de entender el mundo, un nuevo modelo basado en la ciencia occidental, pero no tiene que ser limitada a eso. Pero gracias, debo terminar aquí. Muchas gracias. Yeah, that's very interesting. I basically agree with everything you said. Es interesante, estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Voy a hacerme lanzar piedras, pero estoy de acuerdo con todo lo que dices. Quisiera defender el cristianismo de todas maneras. Francisco de Asís, la historia de la creación. Hay que imaginar la ética en toda esa tradición. La ciencia hace parte del problema, claro, hace parte de problemas, evidentemente. En 18 minutos no podría yo hacer toda una discusión. Hay dimensiones de tradiciones judeocristianas que no tienen defectos que hubiera mencionado. Bueno, hay documentos que son evidentes. En cuanto a la encíclica del Papa, hay una autoridad moral y no se deja mucho lugar sobre la doctrina cristiana a veces. Y a mí me pareció que esto no era muy alentador. Esto no nos abre al diálogo, sin embargo. Bueno, para ver las diferencias, bueno, el diálogo es incompleto.
todos los organismos que están implicados en un intercambio, pues 11 millones de personas de pecadores o 11.000 millones que pueden vivir en la tierra sin degradarla. Esto no funciona. Es un tipo de discurso que a veces no es coherente. La teología de la liberación ofrece muchas alternativas. No está solamente ligado a la cuestión de la fe católica, sino que tiene otras variantes. La filosofía de Hegel, por ejemplo, tiene una relación, tiene el nexo católico o de religión. El CCF, la NPD también, el Evangelio social, para dar lecciones sobre el Nuevo Testamento. Bueno, hay la obra social que se podía tomar, y hay dicotomías en cuanto a la visión del Occidente y otras ideologías, como la implicación que hay de elementos ontológicos que están en conflicto. Son cosas contrapuestas. Cuando pienso en la investigación, en cuanto a la tradición en esta parte del mundo, lo que significa la parte del mundo que cuando se discutía en el norte de Colombia Británica, el paisaje tenía una característica particular, una característica de una cierta densidad, un contexto que podría ser religioso, pero bueno, usted tiene poco tiempo para abordar todo esto. Hay tendencias mucho más amplias. Debe haber una proposición mucho más agresiva para poder discutir, para poder presentar un tema contrapuesto, naturalmente. Entonces, yo tendría la consideración, a partir de documentos cristianos redactados por defensores del cristianismo estándar y la teología de la liberación. No podría yo cubrir en 18 minutos todas las diferencias. Yo estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas. Lamento, pero hemos llegado al final de nuestro tiempo. El tiempo no nos permite continuar. Un comentario rápido, Jean. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es un proyecto muy importante. Yo me pregunto hasta qué punto ustedes exploran las ideas teológicas chinas, hinduistas también. Hay un estudiante de doctorado que hace una investigación y que trabaja conmigo. La religión mundial es compleja y con muchas alternativas, muchas diferencias, muchos dogmas. Cuestiones estratégicas, no hay una buena respuesta. Cuestiones estratégicas, ¿cómo puede usted tener una manera de pensar exclusivista para responder a las necesidades? Las necesidades son múltiples, las expectativas son múltiples. Es un estudiante que ha trabajado en esto, que trabaja en ese dominio. No podemos quitarle nada, tampoco podemos agregarle nada. Yo creo que es importante de darse cuenta, imaginar qué pasaría en Medio Oriente si no hubieran pueblos elegidos, si no hubieran pueblos que han escogido un sexo determinado o una cierta variedad de fauna y flora. Ander Andres, de la Universidad McGill, director del sistema Infosistema y Biodiversidad. Bienvenido a esta tribuna. Buenos días. Gracias por esta jornada interesante. He llegado un poquito tarde por las obligaciones familiares, pero estoy aquí. Quisiera hablarles de un proyecto nuevo, relativamente nuevo,
tenemos en muchas universidades quebequenses, que es una ampliación de un programa de Miguel, becas de estudio. Difiere de otros proyectos de una gran parte de financiamiento. Es para cubrir gastos de los estudiantes diplomados que hacen investigación en una gran variedad de temas. Les dan el dinero, becas para proyectos puntuales pertinentes. Aquí tenemos algo que es más pertinente al programa. En el contexto de este programa, lo que se financia con becas también. Bueno, tal hace un trabajo aquí importante. La historia comienza aquí, con esta opción de trabajo para estudiantes diplomados para la investigación neotropical con las instituciones en Panamá, instituciones aquí. La creación de Kathleen Potvin, que han escuchado ayer. Kathleen Potvin habló ayer y tenía una idea cuando estaba en año sabático que habría que tener una asociación entre McGill y instituciones que trabajan en el neotrópico para abordar proyectos de interés para los neotrópicos o el tema de neotrópicos. Nuevo, recultivar una mayor comprensión de los campos tropicales y el medio ambiente neotropical y la gente que trabaja ¿qué hace NEO? ¿Y qué puede realizar NEO realmente? NEO en el 2001 comenzó este programa y en aquella época y desde entonces NEO ha soportado varios estudiantes que trabajan en el neotrópico. Aquí los estudiantes de McGill trabajaron acá. La mayor parte de estos proyectos se concentraron sobre la biodiversidad desde la perspectiva de la evolución, la diversidad biológica y los cambios climáticos, componentes y también con una componente religiosa, porque esto se hizo en territorios indígenas y otra parte en el aspecto de pertinencia, coherencia en las comunidades indígenas. Es parte del programa y yo espero que esto podría ampliarse en diferentes departamentos de la Universidad Naval y que podamos tener el apoyo de diferentes sectores de la universidad o al exterior con el transcurso del tiempo. Varios profesores en McGill que hacen parte del programa. Tenemos 37 profesores y aquí está el director. Fui director yo también. Tuvimos muchos participantes. La palabra llave es que la base fundamental de este programa es la asociatividad, la colaboración entre McGill y el Instituto de Investigación Spitzer en Panamá. Y tenemos otros asociados en América Latina. Es hacer la investigación con estudiantes. No va de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba. Los estudiantes vienen a presentar sus temas, sus tópicos, y esto es en el marco de los objetivos preestablecidos. Ayudamos a los estudiantes de las zonas tropicales y que vienen de la base. La totalidad supera la suma de todos los intereses y preocupaciones en los programas de investigación y que eran pertinentes. Aquí tenemos fotos de los antiguos estudiantes del programa para mostrarles lo que hemos realizado desde hace 15 años. Durante 15 años, 47 diplomados que han participado.
gente que ha trabajado en el doctorado, la distribución al programa, los estudiantes que han intervenido en biología, que se concentran en organismos en el neotrópico. Es algo natural porque tenemos asociación con el STRAI. STRAI, hay muchos biologistas o biólogos. Ellos subrayan la biodiversidad, saben que es importante, y también hay otros departamentos que trabajan en otros sectores. El acento sobre la biología es importante actualmente. Es la llave fundamental de la idea de realizar desarrollo de capacidades, formar recursos humanos para que trabajen en neotrópico o con temáticas del neotrópico. Estudiantes graduados, a la izquierda, la mitad del Canadá, de otros que vienen de Colombia, Chile, Colombia, Panamá. Hay más estudiantes de América Latina. He escrito mal Colombia aquí, he escrito mal Colombia, pero bueno, espero que me perdone. El problema para el programa NEO, no había mucho dinero para soportar los trabajos, soportar los estudios, soportar las investigaciones de los estudiantes. Y cuando yo era director de NEO teníamos mucho trabajo que hacer para buscar financiamiento. Esto comenzó en Canadá y para apoyar programas. Y esos programas que comenzaron antes se parecen mucho a los que tenemos ahí. Y programas que existen y que siguen trabajando. Y bueno, el financiamiento nos preocupa porque queremos progresar, y para progresar hay que tener mayores recursos. Es algo que se parece. Los programas que comenzaron tienen mucho que ver con los de hoy, concentrándonos en las necesidades, la biodiversidad, los ecosistemas en la zona en la que estamos operando. Voy a presentar algunos elementos llave importantes del programa, porque el gobierno federal ha visto necesario financiar estos programas y que reflejan la clave de nuestros intereses. Aquí están los asociados, vienen de la Universidad McGill, también asociados de la UQAM, otra universidad, y la Universidad Laval de Quebec. Una exigencia del gobierno canadiense. Tenemos asociados industriales con los que trabajamos en el neotrópico. Son compañías de extracción, forestales, compañías que trabajan en el programa. Continuamos con esa tradición de trabajar con ONG, con asociaciones de universidades indígenas, participantes de STRAI, de SURIN y otros profesores que vienen de otras instituciones. Aquí está lo que hemos incluido en la subvención. Hemos tenido que convencer al gobierno canadiense que tendrán un beneficio para que puedan invertir más dinero y que hay una reciprocidad en cuanto al interés. El programa es interesante. El intercambio con el gobierno, la participación con el gobierno, es algo que tiene relación con la durabilidad, los temas que se abordan, la biodiversidad, la importancia del hombre, el aspecto humano, zonas multidisciplinarias, y que van a permitir preparar nuevas generaciones de científicos. Todo esto será realizado por nuevo grupo de colaboradores que van a administrar y controlar los servicios complementarios del programa de tesis y de investigación, y también pasantías. Habrán pasantías establecidas en Panamá, en Canadá y otros países, haciendo siempre investigaciones en los países neotropicales, en Panamá y otros países, teniendo
universidades que trabajan con nosotros, instituciones panameñas, canadienses y de otras instituciones que quieran trabajar con nosotros. Es necesario tener comités avisores. Tenemos aquí el comité STRI y todos los que trabajan con nosotros en la Universidad de Quebec, liberación de programas de la Universidad de Quebec en Montreal, los asociados, las contrapartes de Panamá, Canadá. Hemos tenido algunos temas de investigación, cosas que hacen ya nuestros asociados, investigaciones que se hacen en cuanto a la biodiversidad, la ciencia, evaluación de impacto del medio ambiente, planificación, políticas, perspectivas sociales, para la planificación territorial, que ayudará a la planificación social. Catarina y yo hemos tratado de tener un componente indígena y con perspectivas sociales en el programa. Es algo que tenemos que mejorar en el futuro. Es por eso que estoy aquí como participante en este programa. La restauración de la naturaleza, del medio ambiente, el impacto del medio ambiente, la biodiversidad, son cosas que están al día, que se discuten. Tenemos una perspectiva para ver cómo la naturaleza y los seres humanos pueden coexistir. Un año más tarde tuvimos financiamiento y pudimos atraer muchos estudiantes para que trabajen con nosotros. Tenemos 28 estudiantes, la mayoría vienen de la Universidad de McGill. Y estamos reclutando otros estudiantes de Laval, de otras universidades, y también tratamos de tener algunos estudiantes indígenas. Desarrollo de capacidades. He aquí los países de origen de los estudiantes. Habrá que reclutar otros de América Latina y tener estudiantes a nivel de doctorado en los programas. Oportunidades existen para financiar el estudio de estudiantes de doctorado o maestría sobre los aspectos diversos del neotrópico con contrapartes universitarios o asociados de otras instituciones. Usted puede trabajar con gente interesada y deben escribir ustedes, estudiantes que tienen interesantes de colaborar con nosotros y estar en los programas. Gracias, es todo lo que quería decir. Yo quisiera indicar, después de un año, soporta 2 estudiantes, apoya a 2 estudiantes diplomados que trabajan con asociados como Gómez, el señor Gómez, Camilo Gómez, que trabaja. La otra persona no está, pero bueno, ellos trabajan en Panamá y están conjuntamente con nosotros. Y bueno, Felipe también, que está haciendo un trabajo de postdoctorado y que va a trabajar con Cuna en Panamá, con los Cuna en Panamá, los indígenas Cuna, la comunidad piscícola. Y aquí, por ejemplo, ha cambiado mucho el comportamiento del medio ambiente luego de la construcción de una esclusa al sur de la frontera, al sur de los Estados Unidos, en las Américas. La construcción de, una retención de agua ha modificado naturalmente el medio ambiente y eso es importante. Es importante tener estudiantes que vengan a apoyar nuestro trabajo. Contáctenme si hay estudiantes que ustedes conocen, que están a nivel de la maestría, del doctorado, que quisieran implicarse en estos programas y que podemos darles o conseguirles una beca para estudios en el neotrópico en el sur de la frontera de los Estados Unidos.
pero podemos ir a otros países tropicales, particularmente África, porque el mejor programa que se puede realizar en África o en América Latina son programas importantes para que el gobierno pueda implicar dineros que beneficiarán sus propios intereses, incluyendo estudios sobre el neotrópico, con profesores de McGill que trabajan en Uganda, que trabajan en Panamá, que trabajan en otras. Será la próxima solicitud para el programa. Sería interesante tener bastantes estudiantes jóvenes para ir mucho más allá de 6 años de trabajo. So next, Bueno, Terry Mitchell, who is with us from Wilfrid Laurier Terry Mitchell viene de la Universidad de Wilfrid Laurier. Habla de la gobernabilidad de recursos y los derechos de los indígenas para comprender el marco de trabajo cultural, para comprender el consentimiento libre y claro, prealable. Terry Mitchell de la gobernanza y Wilfrid Laurier de la Universidad Wilfrid Laurier. Terry Mitchell de la Universidad Wilfrid Laurier. Buenos días, mi nombre es Terry, soy nueva en Saqueda. Estoy contenta de pasar el tiempo con ustedes, de compartir el trabajo que he realizado, que creamos José y yo, que estamos realizando ese trabajo. En la diapositiva va a llegar. Bueno, ahora José y yo estamos trabajando en algo que se llama la Red de la Gobernabilidad de Recursos Panamericanos, y esto va a atraer comunidades indígenas en Canadá con otras comunidades indígenas que son afectadas por compañías mineras canadienses en América Latina, en Panamá, explotaciones mineras en América del Sur y en América Latina. 27 universitarios de 27 disciplinas que trabajan, 19 contrapartes en 6 provincias y territorios de Canadá, como contrapartes de trabajo en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Tenemos asociados que trabajan con nosotros allá. Universitarios indígenas. Hemos tratado de incluir, digamos, investigadores de procedencia indígena, pero hasta ahora no tenemos bastante financiamiento. Vamos a tratar de conseguir dinero. Tenemos un poco de dinero para construir nuestras redes y aplicar nuestra visión. Tenemos el apoyo de autóctonos, de indígenas y no indígenas. Tenemos grupos avisores con el jefe Ovidio Mercredi, Soferon, son dirigentes y universitarios, abogados que trabajan con Addison de First People O'Reilly. Y ponemos en contacto con personas de influencia, que tiene mucha historia, que tiene muchos conocimientos a nivel local e internacional, indígenas que trabajan y que contribuyen con su energía, con su manera de ver. Hemos conseguido pequeñas becas en el sistema SHORT sobre la gobernanza y los recursos a nivel de los indígenas. Trabajamos a pequeña escala con universitarios
en Nunavut, en el territorio del noroeste, norte de Chile, norte de Nunavut, Atacama, quienes están afectados por compañías mineras. Hemos hecho estudios de caso sobre la gobernanza, los indígenas que son afectados, tocados por ese tipo de trabajos de presencia. Hemos trabajado con indígenas, pueblos indígenas, dirigentes indígenas, frente a los impactos de las empresas extractivas, la presencia de compañías canadienses en diferentes países. Silvia y yo trabajamos con José, trabaja con la América del Sur, trabajamos con Chile y trabajamos también con otros asociados en Perú y en otros sectores. Que trabajamos con Terry Eddy, que ustedes conocen de la Universidad de Laval, que estará aquí más tarde. Trabaja con los Inuit en el proyecto Mary Berry, proyecto que fue mencionado en las minas Iron Ore. Peggy Smith con Peggy McGill University, una mujer de primeras naciones, algunos la conocen. Trabaja en forestería en el sector, trabaja con nosotros, con jefes Metawa, en el Círculo del Fuego, donde también hay minas, Kirkland Mines, un sector muy interesante para el gobierno canadiense, y con mis colegas de la universidad tratamos de ir adelante en la medida de lo posible en el noroeste del Canadá, con el comité director del proyecto Transbattery, y creemos que nuestros territorios del noroeste son importantes, como lo es para la gente. Tendremos una experiencia y el consentimiento clarificado, libre, preaviso e información que se difunde sobre estos aspectos. Awareness, the understanding, and the uptake of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in each of these sites in these countries. Sin embargo, lo que hemos hecho es que hemos recalcado los artículos que tienen que ver con este concepto de consentimiento libre, previo e informado, donde los derechos están claramente expresados acerca de la soberanía. ¿Deberíamos tener gente sobre el territorio o no? ¿Queremos un desarrollo o no? ¿Qué tipo de desarrollo queremos para las comunidades? Las comunidades no tienen, tienen que tener el derecho de articular estos elementos. El objetivo de nuestra investigación más amplia es fomentar el conocimiento indígena y sobre la gestión ambiental, la libre determinación, acerca de la extracción, investigar los niveles de armonización entre los niveles internacionales y las normas indígenas en las comunidades de Canadá y para FPIC, considerar las normas paralelas sobre el consentimiento. Vemos que hay marcos muy fuertes y es ahí donde la práctica no es muy buena. Canadá, Bolivia y muchos otros países tienen marcos muy claros, claramente definidos, pero la práctica ahí no es clara del todo. Queremos identificar el mejor conocimiento, las mejores prácticas, considerar los procedimientos, los procesos donde los derechos tal vez están entendidos y practicados en su contexto apropiado a las leyes naturales y tradicionales de los indígenas en su territorio. Estamos examinando las prácticas, los principios, las políticas, los marcos jurídicos de gobierno acerca del consentimiento y consideramos todos los elementos, las industrias, las compañías, etcétera, y saber cómo todo se realiza de manera concreta en el contexto práctico. El elemento jurídico, los documentos gubernamentales, etcétera. Todo esto lo estudiamos, pero considerando las minas de Chile, entonces la especificidad de la localidad en el norte de Ontario, por ejemplo, los sitios, consideramos los marcos gubernamentales, jurídicos, las prácticas, pero debemos entender el consentimiento y la jurisdicción en sitios particulares para realizar una comparación para Canadá y para América en el sur y en el norte. Entonces, el marco jurídico
Hemos trabajado con la OIT y es muy claro que los indígenas tienen derecho a desarrollar sus prioridades, sus estrategias para poder sacar provecho de su territorio. Y también se habla de la protección de los elementos ambientales, protegerse de la militarización y la deslocalización. Ahora, el elemento de consentimiento libre, previo e informado es muy importante, pero no hay claridad. No hay claridad que existe entre los elementos de la industria, pasando por la ASM. Mucha gente escribe globalmente, hay muchas políticas, hay muchos principios, guías sobre el consentimiento libre, previo e informado que la industria ha creado. El gobierno tiene libros sobre el consentimiento libre, previo e informado. Los indígenas tienen su entendimiento propio. El elemento intercultural es muy importante. La industria tiene su comprensión, o hay diferentes comprensiones, entendimientos. Los gobiernos tienen su entendimiento y los pueblos indígenas en su territorio tienen su comprensión, pero no están trabajando juntos. Y nosotros trabajamos con modelos del siglo XIX, modelos antiguos, comerciales, los de los hombres blancos, en lo que se refiere a las relaciones y el ejercicio de normas internacionales. En el contexto canadiense también tenemos muchas disposiciones jurídicas que también justifican algunas estrategias y prioridades sobre territorios. Lo que queremos hacer nosotros es trabajar con los pueblos indígenas para saber qué significa esto para ellos, cómo lo van a entender, cómo van a ejercer su jurisdicción en un nuevo marco internacional de derechos. ¿Y cómo vamos a poder armonizar los elementos internacionales y los derechos interiores? Estos marcos internacionales y locales, ¿cómo van a armonizarse? Esto sucede en un contexto donde hay mucha más demanda para recursos humanos. Vemos eso en Canadá. Hay compañías mineras que van a otros países y adoptan métodos violentos para acapararse recursos sin adherir a este concepto muy importante de consentimiento libre, previo e informado. Entonces, hay también una nueva demanda de tierras indígenas por los recursos. Hay como una nueva ola de colonialismo, un nuevo modelo de negocio. Nosotros trabajamos con los pueblos indígenas para que nos ayuden a entender qué significa para ellos este nuevo marco jurídico de derechos, qué significa esta nueva ola, qué significan las leyes tradicionales en cuanto se refiere a la jurisdicción y el acceso. Todas estas cosas, ¿no? El elemento. Estamos considerando un nuevo régimen jurídico donde hay un problema con el modelo de negocios. El modelo empresarial es más violento. Hay gente que dice, venimos a verles a ustedes los indígenas con agua y alimentos. Y la gente indígena está obligada de ceder sus derechos. Pero los derechos ya están reconocidos a nivel nacional, internacional, a nivel de los derechos humanos. Estos derechos ya existen. Entonces, ¿qué significa esto, consentimiento libre, previo e informado? ¿Y cómo vamos a negociar con las diferentes naciones indígenas y también cómo ellas van a poder negociar con el gobierno para no tener un modelo del siglo XIX, para tener un desarrollo más sostenible? Entonces, ahora lo que estamos haciendo, estamos trabajando con 3 modelos de estudios de caso y vamos a volver a aplicar los elementos sobre los cuales estábamos trabajando en los estudios de caso antes. Tenemos un grupo interdisciplinario, una red intercultural de académicos indígenas y no académicas. Estamos haciendo análisis múltiples, lo jurídico, los entendimientos de FPIC a nivel local, internacional. Queremos marcos para la implementación y estamos examinando lo que significa este término de consentimiento. ¿Cuál es la definición del consentimiento? ¿Cuáles son las prácticas actuales en los diferentes entornos? De manera comparativa lo analizamos todo. Por ejemplo, analizamos los estados, a qué nivel hay cumplimiento o no en los diferentes países. He desarrollado un nivel de medición para medir el nivel de cumplimiento
acerca de los recursos, los elementos de FPIC, los elementos de autonomía. Estamos trabajando con Oxfam. José ha trabajado con Oxfam y su herramienta sobre la evaluación de impactos sobre los derechos humanos. Thierry Rodan tiene herramientas con sus estudiantes. Están analizando los procesos de la mina de Mary River Mine para saber hasta qué punto FPIC ha podido adherir o no a estos procesos. Estamos desarrollando medidas hay diferentes estudios de casos. Nuestra intención es utilizar los mismos niveles de medición en los diferentes sitios de caso. Estamos considerando los niveles nacionales, regionales, locales, la industria, ver cuáles son los impactos de la industria y realizamos entrevistas, un grupo de trabajo también con las naciones indígenas. Queremos saber cuál es su historia, qué piensan, cuál es su experiencia hasta el día de hoy sobre la consulta o no, su entendimiento de los derechos desde el punto de vista de los documentos jurídicos y las leyes también tradicionales. Trabajamos con Matawa y queremos desarrollar un idioma claro acerca de estos derechos y marcos. El proyecto tiene un objetivo, entre otros, desarrollar herramientas comunes para que la gente pueda compartir las herramientas, la información sobre el consentimiento libre, previo e informado. La gente puede utilizar sus aparatos androides y sus teléfonos inteligentes, su smartphone, para poder ir a bajar la información. Gracias. Questions or comments for Terry? Viviane. Viviane. Thank you, Terry, of course. Muchas gracias, Terry. Estás hablando de un elemento del programa que es muy importante para mí. Hace algún tiempo que estoy hablando de esto ya y tratándolo, ¿no? Quiero recalcar la verdadera importancia de considerar cómo se hacen políticas. Quiero trabajar a nivel de los indígenas para ver qué podemos anticipar acerca de la ley indígena, qué se puede anticipar. Porque uno enfoca lo que está pasando en el Estado, hay el SIMM, el ICMM, y hay Tony Hodge en 2009, ellos decían que el derecho de consentimiento ni siquiera existía después del convenio sobre las Naciones Unidas, y ahora están haciendo como si esto nunca hubiera ocurrido. El verdadero trabajo debe realizarse en las comunidades mismas. Hay que poder crear un desarrollo de protocolos indígenas acerca de la consulta, el consentimiento, lo que significa para los indígenas, para que puedan contar con verdaderas herramientas. Porque hay diferentes elementos aquí, mucho contenido que ya fue escrito, pero los beneficios ocurren en la localidad indígena. Yo les motivo, les aliento y para que realicen su labor. Y nosotros también vamos a trabajar mucho para poder procurar capacitación sobre el consentimiento libre, previo e informado. El video es muy bueno, esto marcha muy bien, la gente puede filmarse y pueden hablar con sus ancianos, etcétera, sus abuelos. Pero el mejor lugar donde trabajar es en la comunidad, donde ellos hablan de sus prioridades acerca del consentimiento, porque la ley debería aplicarse en cada caso particular, en cada localidad indígena, y todos tienen perspectivas diferentes para saber cómo esto debería implementarse. Fanny. Gracias también por recordarnos de que sí existe una normatividad muy buena para los pueblos indígenas, no solo a nivel internacional. Para el caso de Colombia, nosotros tenemos un marco jurídico muy rico en reconocimiento de derechos indígenas. Creo que sobra. Lo que yo he visto es que tampoco hay comprensión desde las comunidades sobre sus derechos, sobre todo el marco jurídico que existe para defender sus derechos. Por ejemplo, para el caso de consulta previa, nosotros hablamos consulta previa libre e informada, debería ser comprendido en las comunidades desde su propia lengua. Yo siempre insisto, para las comunidades que aún conservan su lengua, que se nos dificulta más comprender en español las cosas, deberían de usar intérpretes y traductores. No es lo mismo un traductor que un intérprete, porque generalmente el lenguaje indígena no se puede traducir literalmente.
Entonces, eso hay que traducir, interpretarlo y ojalá utilicen en estos procesos indígenas hablantes y traductores. Es lo que yo siempre aconsejo a digamos, a las entidades gubernamentales. Si quieren hacer una consulta previa efectiva, pues hay que hacerla de esa manera, utilizando intérpretes y traductores. El tema de consulta previa en Colombia es algo problemático. El gobierno ha dicho que ese tema de consulta se ha convertido en un tema de extorsión de algunos líderes hacia el gobierno, pues para exigir recursos para ellos. Y el gobierno mismo ha dicho que los pueblos indígenas somos un obstáculo para el desarrollo, una rueda, una traba para el desarrollo del país, por esa exigencia de la consulta previa para hacer proyectos de exploración y explotación en sus territorios. De otro lado, es algo también que me parece que no es lógico, ni coherente, ni sano. Primero, que no es sano, es que cuando se van a hacer las consultas previas en las comunidades indígenas, los que ponen el dinero son los mismos empresarios. Entonces, ¿con qué ética se va a desarrollar una consulta previa donde el empresario está poniendo prácticamente, yo lo veo como empezar a sobornar desde el principio, no solamente al gobierno a través de sus funcionarios públicos, sino también a veces es tan dañino que cogen algunos líderes que están al frente a ver de qué manera los sobornan, yo lo llamo así, dándole prebendas o dádivas, pues para que ellos no pongan obstáculo. Entonces, esto de la consulta previa en territorios indígenas, el consentimiento previo, libre e informado, toca trabajarlo desde la conciencia del pueblo, desde la conciencia colectiva, que le llegue al corazón, y los que trabajan también deben trabajar con el espíritu limpio, con el alma limpia, para que el mensaje llegue a las comunidades. Gracias. Did you want? Just agreeing. Okay. Thank you very much. I believe the work is in the… Muchas gracias. El trabajo debe realizarse en las comunidades. Debemos entender la tradición, el entendimiento tradicional y darle apoyo a las comunidades para que tengan acceso a los marcos jurídicos, para que puedan entenderlo todo con sus términos, su terminología. Debemos saber qué significa para nosotros, pero para ellos, cómo lo ven ellos, cuál es su terminología, y a partir de ahí saber cómo ir adelante. Ya nos queda más tiempo, debemos tomar una pausa. Ahora voy a considerar un comentario rápido de Héctor. Ya, ¿está bien? Si quiere, una palabra o dos. Sí. Bueno, es que todos estos temas han sido realmente como un postre para mí, pues porque son los temas que trabajamos en comunidad. Quiero pues agradecer mucho a Vivian que en el año 2009 iniciamos un proyecto sobre desarrollo de estándares y mecanismos para la protección de pueblos étnicos frente a proyectos mineros y energéticos, y allí un tema fundamental ha sido el de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Y lo que me encuentro es que, a pesar de que nuestro pueblo ha venido trabajando esto durante todos estos años, a nivel del país sí encontramos que hay desconocimiento de ambos conceptos, ¿cierto? A nivel del país hay mucho desconocimiento y se sigue tergiversando este derecho, ¿cierto? Entonces, hay mucha necesidad de que las comunidades desde el interior, sobre todo sus autoridades, las autoridades de los distintos cabildos, conozcan con mayor profundidad lo que es el concepto del consentimiento previo, libre e informado. Y a pesar que Colombia se plantea como vanguardia en derecho, es puro cuento, ¿cierto? Siempre lo hemos dicho, papel y papel. Ahorita tienen una agencia, una unidad pues para trabajar todo el tema de consentimiento, pero ni siquiera el director sabe qué es eso. Hay una serie de contratos de personas que van a las comunidades a desarrollar el proceso de consulta con las distintas empresas,
pero son contratistas que no saben nada, que no se han leído ni siquiera el convenio. Lo experimenté en mi caso, en mi resguardo, con un contratista que le preguntaba por algunos artículos del convenio 169 y ni siquiera se lo había leído, o sea, no sabía de qué estaba hablando, no sabía para qué había sido contratado. Entonces es bastante lamentable y me alegra mucho que estén trabajando esto. Bienvenidos a Colombia si quieren acompañarnos, porque hay mucho que hacer. Y una palabrita de José. Un minuto. Solo agregar a lo señalado que una de las riquezas de este proyecto es la dimensión comparativa, porque en un mundo globalizado, con estándares globales de derechos humanos, pero con una economía globalizada, lo interesante es analizar cómo esos estándares son aplicados en diferentes contextos. Y ahí nos relacionamos con dos temas, solo mencionarlo. Uno es el tema de la responsabilidad extraterritorial de los estados por las violaciones o las vulneraciones de derechos que empresas domiciliadas en un estado cometen en otros estados. Es un tema emergente desde la perspectiva de derechos humanos y en este proyecto lo estamos abordando. Es un tema sensible para Canadá. Tiene Canadá recomendaciones de varios órganos de tratado sobre la materia. Y el segundo tema colateral, y en el que participamos también con Terry y Ovid Mercredi, es el tema de los acuerdos comerciales y cómo los acuerdos comerciales facilitan estas inversiones y impactan también los derechos de pueblos indígenas. En ese sentido, el TPP, Trans-Pacific Partnership, que Canadá y varios países de América Latina son parte, es también un tema de interés. Y participamos junto a la relatora Tauli Corpus en un seminario sobre la materia. Solo para mencionar temas colaterales que son importantes cuando hablamos de estudios comparativos. Gracias. Thank you. So let's move to 10 to 15. Vamos a tomar una pausa de 10-15 minutos máximo. Muy bien. Y por favor, necesitamos que nos digan qué quieren comer para el almuerzo. ¿Qué quieren comer?